Ok, bueno, un gusto saludarte, buenas noches y bueno, gracias por aceptar la invitación y por tus minutos para charlar estos minutos sobre lo que ocurrió en Bolivia. No, es un placer para mí poder estar contigo, estimado Omar, y a todas las personas que nos están siguiendo también, poder explicar un poquito la dinámica sobre la política boliviana y bueno, lo que ha ocurrido recientemente en las elecciones, ¿no? Sí, te presento, bueno, acá Claudio Caprarulo, desde la provincia de Buenos Aires, Paula, los dos periodistas, bueno, Paula desde Tucumán, y bueno, ya entrando en tema, Marilene, ¿qué pasó? Digamos, hubo un triunfo muy contundente del partido de Evo Morales con casi, digamos, el 55%. ¿Por qué esa diferencia tan grande, donde no parecía que iba a haber una diferencia tan grande, pero finalmente digamos, el porcentaje es muy contundente? Bueno, para poder entender la votación y la dinámica del pensamiento de las personas en Bolivia, es necesario remontarnos prácticamente 15 años atrás. 15 años atrás, cuando Evo Morales por primera vez toma el poder y el gobierno, ¿no es cierto? Ellos venían trabajando desde 10 años atrás, aprovechando un mito que existe en Bolivia. Y es el mito de que efectivamente en Bolivia los recursos naturales, ¿no? Principalmente, y la clase media y la clase baja vienen siendo explotados y siguen empobrecidos por causa de la producción ajena. En otras palabras, este discurso constante de que la pobreza de uno se debe a las riquezas de otros, este discurso constante de que los recursos naturales han sido vendidos a precio de gallina muerta por los anteriores gobiernos, este mito de entender una guerra de clases, ¿no es cierto? Que es lo que principalmente pregona el movimiento al socialismo, de reivindicar la clase oprimida y el opresor. Nos ha dividido en Bolivia entre el opresor y la clase oprimida, donde el opresor es el empresario, el opresor es las personas que tienen recursos, el opresor es el que tiene muchas tierras, que oprime al campesino. Entonces, el opresor versus el oprimido. Y llegó el momento donde el oprimido va a vengarse del opresor. Este discurso constante, este mito que existe en Bolivia, es lo que lleva justamente a un sentimiento donde las personas votan por cercanía, porque sienten de que en el gobierno efectivamente que viene no les importó el fraude del anterior, que es lo que muchos hablan, ¿no es cierto? No les importó el fraude de la anterior gestión. Lo que le importa es que la persona que va a gobernar sea como ellos, o que de alguna manera reivindique lo que ellos sienten o que sienta lo que ellos sienten. Entonces, eso pesa más que cualquier otro parámetro, factor, y obviamente esto genera de que la gran mayoría de Bolivia cree en este mito y efectivamente por ello votar por todos los demás candidatos que no sean más significa votar por el opresor, votar por el político que está a favor de los ricos y los oligarcas. Entonces, para entender la votación, creo que es necesario entender de que efectivamente este discurso sigue calando, este discurso todavía es muy fuerte en Bolivia y que las personas tuvieron que elegir y eligieron por el movimiento al socialismo con una votación bastante abultada. Esto no quiere decir, con esto concluyo brevemente el análisis, de que no haya habido un cierto fraude dentro de la elección, ¿no es cierto? Y eso lo podemos quizás hablar más adelante sobre si hubo fraude o no. Lo que sí tiene que quedar claro es que el movimiento al socialismo sí ganó, pero que sí hay fraudes evidentes dentro de lo que son los fraudes que están acostumbrados los bolivianos a tener, y de eso vamos a hablar enseguida. Claro, sí, a ver, creo que fue también, a mí me pareció muy raro el tuit de la actual presidenta interina, que bueno, Janine Áñez, tuiteando a la madrugada, dándole el triunfo digamos, al partido de Evo Morales. Parecía que como que había una posición muy fragmentada, muy dividida. ¿Eso no ayudó también a que el partido de Evo Morales tenga más fuerza, esa posición dividida? Bueno, estadísticamente hablando, ¿no es cierto? Lo que la oposición hizo que le ayude a Evo Morales fue
factores fundamentales. Primero, el fracaso del gobierno de transición. El gobierno de transición, mientras las personas, incluyendo personas afines al movimiento al socialismo, que querían un cambio dentro del movimiento al socialismo, que también pidieron la renuncia de Evo Morales en su momento, que estaban cansados del abuso de poder y la corrupción, que también estaban de alguna manera buscando y queriendo un cambio, ¿no es cierto? De alguna manera ellos tuvieron y probaron un poquito de algo distinto a Evo Morales. La oportunidad del gobierno de transición era demostrar, no que la oposición, y estamos hablando de la oposición funcional que siempre ha estado durante todo el periodo de Evo Morales, podía hacerlo mejor. Y la realidad fue que no fue así. En realidad el gobierno de transición se aplazó rotundamente, ¿no es cierto? Entró con una aprobación de más del 50%, hasta del 60% cuando inició las encuestas de la aprobación del gobierno de transición en los primeros 3 meses, y luego termina con una desaprobación de un 75%. ¿Qué quiere decir? El gobierno de Yanine Áñez se aplazó, ¿no es cierto? Primero por los casos de corrupción, el mal manejo de la crisis económica y el mal manejo de la crisis sanitaria con el COVID-19. Entonces todo esto hace que la gente diga, compare y haga un proyecto imaginario de que esto es con Evo Morales, esto es sin Evo Morales. La gente piensa, bueno, antes estábamos mejor con lo bueno, lo malo, pero antes estábamos mejor, y el MAS recupera su fuerza, se reorganiza, se rearma y sobre todo se reinventa. Y voy a decir reinventa porque el MAS además entendió en su crisis que ellos tuvieron, fueron muy autocríticos y entendieron de que necesitaban renovación. Ellos mismos pusieron nuevos candidatos en muchas de sus filas, hicieron que no aparezcan sus anteriores ministros, y hoy día están planteando, incluso ya tenemos adelantado varios de los posibles ministros del nuevo gobierno de Luis Arce, donde efectivamente gente nueva. Entonces el MAS ha escuchado a sus bases, se ha reinventado en este proceso, y esto gracias, uno, a la capacidad de ellos de reinvención, y dos, gracias al fracaso del gobierno de transición de Yanine Áñez. Pero hago la reflexión final de que me parece que de alguna manera el gobierno de transición de Yanine Áñez se aplaza fundamentalmente en el mandato que le dio al pueblo. Tenían que subsanar un padrón viciado, no se hizo. Tenían que recuperar y reordenar políticamente el país, no lo hicieron. Hablando de que Evo Morales había hecho y había creado diputaciones prácticamente donde le daban 6 diputados más de manera automática dentro de poblaciones indígenas, donde ni siquiera había la posibilidad de tener, donde ni la policía puede entrar en algunos lugares, ¿no? Y 3, tenían la gran misión de hacer cumplir la ley y eliminar la prisionería jurídica del movimiento socialista, porque el partido que hace fraude sistemático merece ser sancionado, de acuerdo a ley, con la abolición justamente, con la anulación de la personería jurídica. No se hizo ninguna de las 3 cosas. Entonces, obviamente, Yanine Áñez y su gobierno es netamente culpable de lo que está viviendo el país en este momento. Irene, buenas noches y bienvenida. Bueno, ya te ha dado la bienvenida el amigo Omar. Te hago una pregunta respecto a lo que vos estabas diciendo. Los analistas políticos que he escuchado desde Bolivia dicen que la fragmentación era más de lo mismo. A ver, ellos no pudieron canalizar o enamorar, hoy lo hablábamos fuera de cámara, enamorar al electorado porque tampoco ofrecieron nada. Y otra, Evo Morales. Una cosa es Evo Morales. Y cuando vos hablabas del líder carismático, Evo Morales no es Arce, ni Arce es Evo Morales. El campesino salió a volcar su voto por Arce o porque venían atrás de Evo Morales. ¿Y cuál es la idea que tiene el campesino con Arce? Porque Arce es lo más parecido
a alguien de clase media alta? Es Digo, una no muy tiene buena ninguna... pregunta. Me pongo a pensar, como vos decías, la gente del campesinado votó a alguien que viene del lugar de ellos, como Evo Morales. El PT en Brasil votó a un sindicalista como Lula da Silva, que venía del riñón de ellos. Pero Arce no viene del riñón propio de los campesinos. Digo, eso no muestra, por lo menos. Efectivamente, hay que entender algo dentro de lo que es la coyuntura política en Bolivia. Cuando Evo Morales entra al poder, empieza una persecución sistemática a todos los partidos políticos tradicionales y los líderes de los partidos políticos tradicionales que se encontraban y se encuentran más de 3.000 familias en el exilio. Entonces, al eliminar la figura de otros movimientos políticos, el único partido político con estructura, con un movimiento político existente en Bolivia, es el movimiento al socialismo. Todos los demás candidatos de oposición son agrupaciones creadas, ciudadanos que no tenían más de 2 años de existencia. Quiere decir, el principal opositor en ese momento, que sacó la segunda votación más importante, que es Carlos Mesa, creó una agrupación ciudadana que en realidad nace el año pasado en las elecciones del año pasado. El tercer lugar está por Luis Fernando Camacho, que también es nuevo en política y que también no tenía ningún tipo de estructura, ni partido político, ni movimiento político. Entonces el movimiento del socialismo tenía una ventaja de trabajo político en tierra, en base, con el campesinado desde hace más de 25 años. Entonces, claro. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento del socialismo, más allá de una personalidad, es un partido político estructurado con bases y con llegada directa al campesino, a la gente de clase media, estructurado en todos los territorios nacionales, en todos los distritos principales del país, en todo lo que llamaríamos los departamentos, las circunscripciones electorales. Quiere decir que el movimiento del socialismo está estructurado y organizado políticamente con un trabajo de 25 años, a diferencia de todas las demás organizaciones políticas en el país, porque las tradicionales, los partidos prácticamente han sido eliminados o dispersos porque sus líderes están en el exilio, perseguidos por el gobierno de Evo Morales durante su gestión. Entonces esto nos lleva al análisis de que efectivamente usted puede decir, Luis Arce no es una persona aparentemente indígena, probablemente no habla ningún idioma originario, ¿no es cierto? No es una persona pero es una persona que está reconocida, que es conocida, que conoce, que milita, que iba con Evo Morales a todos los lugares y que efectivamente conoce y de alguna manera hay una conexión entre el mito de lo que se viene hablando, la conexión de lo que él representa. Eso es lo primero que hay que entenderlo. Segundo, el vicepresidente, efectivamente, ellos no dejaron afuera a un indígena. El vicepresidente Choquehuanca es un indígena de hecho, Evo Morales ni siquiera apenas habla un idioma indígena, entonces originario, perdón. Entonces Evo Morales, si bien viene de esas raíces, en realidad Choquehuanca es una persona mucho más allegado a ese tipo de las raíces indígenas, que era el vicepresidente y quien se encargó también de trabajar todo el sector indígena y el campesinado. Pero tenemos que entender algo que también es importante, que es la segunda cara de la moneda. Para muchos, esta elección era más anti-más, pero en realidad la elección era sobre estabilidad económica, era un factor fundamental. Y de alguna manera, a través de la situación y la bonanza económica que vivió Bolivia durante el periodo de Evo Morales, que no fue gracias a él, pero que de alguna manera heredó él esa bonanza económica y la administró Luis Arce. Luis Arce se convierte en la aparente figura del milagro económico. Y con la crisis económica era el candidato ideal para decir, bueno, este es el hombre que nos puede supuestamente sacar de la crisis económica. Entonces, él escoge a su ministro de Economía, ¿no es cierto?, famoso y reconocido supuestamente por el milagro económico en Bolivia,
para que genere y lidere esta elección. Entonces, de alguna manera, y era el ministro menos cuestionado dentro del movimiento del socialismo de todos los ministros que ya estaban de alguna manera bastante desgastados internamente y externamente, hablando de dentro del MAS y fuera del MAS, ¿no? Entonces, estas dos combinaciones me parece que hizo que el movimiento del socialismo, de alguna manera, con mucho cuidado y muy sagaz, escojan sus candidatos. Y eso fue ese binomio hizo que el movimiento del socialismo se renueve y obviamente obtenga una votación bastante importante, ¿no? Bastante importante. Ahora, Irene, vos decís ahí algo que, digamos, se vendió por lo menos estos últimos años, o por lo menos la información que llegaba acá, que Bolivia vivió un milagro económico, ¿no? Como, digamos, como poniendo en un pedestal y tirándole flores y ramos a todo lo que hizo el gobierno de Evo Morales en su gestión, ¿no? Pero ¿fue tal así ese milagro? Digo, fueron cosas, un milagro económico realmente como se vendió, o hubo otras cosas ahí que quizás no llegan acá y no se conocen bien. Bueno, para entender la bonanza económica que sí fue real durante el periodo de Evo Morales, hay que remontarse un poquito más atrás. Todos sabemos que si yo siembro hoy día una semilla, no voy a cosechar el fruto en 24 horas, ni en un día ni en 2 días. Eso requiere tiempo. La bonanza económica en Bolivia no fue algo que Evo Morales sembró y cosechó en su propio gobierno. Fue algo que gobiernos anteriores, que el mismo Evo Morales de alguna manera se opuso en muchos sentidos, fueron los que sembraron las semillas para la bonanza económica. Vamos a dar un ejemplo. En su momento Bolivia tenía gas natural, se sabía que había mucho gas en Bolivia, pero no estaba certificado. Entonces, es como si tú dices, yo soy un experto en economía, pero no tengo un título, una licenciatura en economía. ¿Quién te va a dar trabajo? Nadie. Es como si tú dices, yo tengo un reloj que vale $1 millón, pero el reloj no tiene una tasa de un certificador original. ¿Quién te lo va a comprar y te va a dar $1 millón? Nadie. Bolivia tenía gas debajo de la tierra, pero no había certificación. Para certificar se necesitaban aproximadamente $3.000 millones de inversión solo para poder certificar, explorar y hacer todo el proceso. Entonces, en el gobierno anterior a Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada, sabiendo que Bolivia no tenía el dinero para hacer esto, hizo una especie de llamada capitalización, donde llama a una licitación internacional donde efectivamente iban a compartir 50-50 Bolivia más la empresa inversionista la explotación del gas. Entonces se hace una licitación y llegan muchas empresas de Argentina, incluso de Brasil, como Repsol, ¿no es cierto? Una empresa reconocida, entre muchas otras, Petrobras, etcétera. Llegan muchas empresas y hacen esta capitalización, que es un convenio público-privado, ¿no es cierto?, donde empieza la exploración del gas hasta que se logra la certificación. Luego se empiezan los primeros contratos en Bolivia de gas, ¿no? Y se empiezan a hacer estos contratos con Brasil. Y de hecho, cuando Bolivia le iba a vender gas a los Estados Unidos a través del puerto chileno, el principal opositor a este proyecto de vender gas era Evo Morales. Fue el primero en bloquear el proyecto de hacer un gasoducto desde Bolivia saliendo a Chile, a Estados Unidos, solamente por un problema antiguo entre Bolivia y Chile con el tema de la guerra del mar, ¿no? Entonces, todos estos antecedentes, ¿no es cierto?, llevaron a que Bolivia pueda ir de alguna manera avanzando hacia adquirir recursos económicos por causa de los recursos naturales. En ese proceso, Evo Morales, cuando llega al poder justamente bloqueando este acuerdo y denunciando que Gonzalo Sánchez Lozada quería vender el gas a gallina muerta y regalárselo a Estados Unidos y que estaba vendiéndolo y que había vendido el gas natural. Ese fue el discurso nuevamente de que están vendiendo nuestros recursos a precio de gallina muerta a los extranjeros y nosotros muriéndonos de hambre. Entonces ese fue el discurso. Todos sabemos que si vamos a hacer un negocio, Omar, tú y yo te digo, vos pones la plata, pero yo la administro los recursos, no sé si alguien va a querer. ¿Quién va a querer dar la plata a Bolivia y que el gobierno boliviano lo administre? Nadie. Pero entonces la sagacidad del gobierno anteriores fue justamente hacer este convenio público-privado
donde haya una participación claro, igual entre el gobierno de Bolivia y el gobierno extranjero y se pueda de alguna manera hacer una especie de esto. Obviamente la manera en que se manejó esto era mediante varias tasas de impuestos que tenían que llegar a que Bolivia tenga el 49% y la empresa extranjera el 51%, justamente haciendo que la empresa extranjera administre su propio dinero, ¿no? Basado en la lógica que hicimos. Entonces, cuando esto ocurre, ya Evo Morales empieza a bloquear todo tema relacionado con los recursos naturales y efectivamente bloquea la salida del gasoducto por Chile, y justamente una de sus luchas era bloquear este tema. De hecho, se hizo un referéndum por todo esto. Si nosotros queríamos recuperar el gas en Boca de Pozo, que en realidad significaba que Bolivia llegue a tener mayoría de ese 50 por 49, 51, llegue a ser al revés, ¿no? Que Bolivia tenga la mayoría. Evo Morales votó en contra de ese proyecto de ley y de hecho fomentó en contra durante justamente en ese momento donde se caía Gonzalo Sánchez de Lozada, y efectivamente fue Carlos Mesa, que era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien hizo este referéndum. Ahora, voy puntualmente a la respuesta. Cuando Evo Morales llega al poder, el barril de petróleo costaba entre 12 y 15 dólares. Cuando Evo Morales toma juramento y pasa 1 o 2 meses, el barril de petróleo se dispara hasta 140 dólares. Quiere decir que Bolivia recibió 6 veces más dinero en el gobierno de Evo Morales gracias al gas que en ningún otro gobierno en la historia de Bolivia, haciendo que el gobierno de Evo Morales sea el gobierno que recibía más dinero en la historia de Bolivia. El expresidente, un expresidente en su momento dijo, lo que Evo Morales le daba al fondo indígena, que fue uno de los casos de corrupción más grandes del anterior gobierno de Evo Morales, era lo que yo manejé durante mi gobierno por 5 años. ¿No? O sea, esa era la diferencia, ¿no? Del dinero que entró al país, producto, como digo, de una siembra mucho más anterior a él, pero que él en el momento de asumir le toca un momento económico realmente impresionante, donde la coyuntura del petróleo y del gas se elevan bastante, y Evo Morales termina administrando muchísima plata, y efectivamente esa inyección económica se sintió en el país y fue de una bonanza que efectivamente se evidenció durante el periodo de Evo Morales, ¿no? Ahora hay, no sé si chicos quieren comentar algo. Paula, Dale, creo que quería. Irene, te quiero hacer una pregunta. Desde tu perspectiva, ¿quién va a ser el que va a gobernar Bolivia? ¿Evo Morales o Arce? ¿Arce sería un títere de Evo? ¿Cómo nos pasa a nosotros? Esa es una buena pregunta. Mira, yo honestamente no te lo puedo responder porque la respuesta no lo sé. No lo sé porque puede pasarle a Evo Morales lo que le pasó a Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Claro. Que su candidato se termina volcando y termina desprendiéndose y haciendo lo que quiso, ¿no? O podemos tener un Arce donde efectivamente está dirigido y bajo el movimiento y la dirección de Evo Morales. Pero voy a dar un caso hipotético, más allá de quién gobierne, de cómo el MAS viene gobernando, y que creo que no va a ser muy diferente. El gobierno de Evo Morales, Evo Morales no es un personaje, con disculpa de la palabra y todo, no es un personaje que uno diga que me impresiona su inteligencia, ¿ya? Me impresiona su capacidad intelectual de gobierno, su capacidad de raciocinio. Qué hombre para gobernar con tal sagacidad. No es su perfil, ¿okay? No es el perfil de Evo Morales. Entonces, en realidad, Evo Morales siempre tuvo gente detrás, filósofos, pensadores, marxistas, donde efectivamente él incluso muchas veces decía, no vamos a ir a Venezuela o vamos a ir a Cuba, porque en realidad él recibía órdenes de una organización que es mucho más grande que Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, más allá si Evo o Arce realmente van a gobernar, esta estructura detrás de ellos seguirá
porque esto va mucho más de ellos, es para mí una organización criminal a nivel de América Latina, que efectivamente están ejerciendo ¿A qué grupo te un estás poder refiriendo? muy fuerte. ¿A Estoy qué grupo refiriéndome al castrochavismo. Bien. Claro. Me estoy Bueno, refiriéndome específicamente al castrochavismo, entonces obviamente no podemos negar en este momento Evo Morales dónde está. Claro. Sí, sí, ¿Qué sin hace duda. ahí? Realmente son todos amigos. ¿No? A ¿Y ver, qué hace ahí? Entonces, obviamente hay un grupo de pensadores, de filósofos que está detrás de todo esto, que está organizando tanto Venezuela, Cuba como Bolivia, que efectivamente hay gente detrás. Entonces, me parece que es más grande que quién va a gobernar la pregunta si Evo o Arce, que efectivamente no podría responder, porque hay que ver cuánta valentía y sagacidad tiene Arce. Yo espero que sea Arce, porque el pueblo boliviano votó por él, apostó por él en estas elecciones, y esperemos que esa confianza que el pueblo le dio a Arce, él no la defraude. yo te hago por mi parte la última. Podríamos seguir hablando toda la noche con Irene, porque, Sí. pero el tema es que vos decías que el castrochavismo es el que impulsa todas estas políticas, es mucho más grande que los mandatarios. Hoy lo hablábamos también. Por algo se está armando se armó el Grupo de Puebla, en el cual creo que es algo más potenciado a lo que fue el Grupo de Brasil, como es El Foro de San Pablo. el Foro de San Pablo. Pero entendamos esto, Evo Morales llegó a ser ese ícono como lo fue, a ver, yo creo que lo comparado con Hugo Chávez, Néstor Kirchner, pero Néstor Kirchner se murió, Hugo Chávez también, y dejaron personajes detrás que titilan dentro del populismo, pero no son fuertes. Evo Morales, fuera del gobierno, ¿sigue siendo fuerte por más que a Bolivia le vaya bien con Arce? A ver, el chavismo no pudo sostenerse a no ser que era a sangre y fuego como lo hace Maduro. Yo pienso de que la diferencia entre Maduro y el MAS todavía en Bolivia es que sociopolíticamente hablando, el movimiento al socialismo ha sido mucho más inteligente que los otros gobiernos, en el sentido de que la aprobación popular que tienen es real, ¿okay? No es algo donde efectivamente tengan que montar un escenario ficticio constante como ocurre, me parece, en otros países como los que acabas de mencionar. Pero a pesar del fraude, es a pesar de las denuncias de fraude. Mira, a pesar de las denuncias de fraude, yo puedo decir que efectivamente el movimiento al socialismo goza de un voto duro y de un electorado contundente que está con ellos y que cree en todas las cosas que ellos dicen. Tú puedes juzgar si las personas que votan por Evo Morales, que creen en el movimiento al socialismo como tal, ya tú puedes juzgar si están haciendo bien a su país o están haciendo mal a su país al apoyar al movimiento al socialismo. Para mí creo que están haciendo mal, es una opinión personal, pero es real. Ahora, el 54% que ha tenido 55%, hay dos temas que son importantes donde no podemos negar que hay un fraude sistemático. Quiere decir, hablemos de un ejemplo. La votación en Argentina de Bolivia representa casi el 2% del padrón electoral. Ese 2%, yo te puedo asegurar, o de alguna manera no te digo que te puedo asegurar porque no tengo las pruebas, pero yo, de alguna manera, como muchos de los bolivianos que entendemos sobre política, tenemos ciertas dudas muy razonables para creer que ahí sí, efectivamente, no se llevó a cabo una elección limpia. Claro, porque muchos decían que el empuje de Arce fue por el exterior. Bueno, ahí viene un punto importante. Hablamos, en Argentina es el 2% del padrón, o sea, que si le quitamos el 54.8% que tuvo Arce,
Ahí nomás lo recorremos a un 52, ¿ya? Y si hablamos del Chapare y de regiones en el país donde ni la policía entra, donde se llevó a cabo elección y votación, ya hablando de los grupos cocaleros, grupos donde prácticamente son personas que antes de entrar tienes que tener influencia para entrar a ciertos territorios donde hay una gran población boliviana, efectivamente, ¿no? Y ciertos lugares rurales también de naturaleza significativa, no hay una manera de asegurar de que realmente ahí hubo elecciones limpias. Ya, eso podemos discutir el porcentaje que eso significa. Más o menos podemos decir un 5, un 10 o un 15%. Sin embargo, en esas regiones normalmente igual ganaría el movimiento socialismo, solamente que efectivamente no es lo mismo ganar con un 50 que ganar con un 100% en lugares como eso, hablando en el caso de que haya habido un supuesto fraude en esas regiones, que es lo que podríamos indicar que puede haber una tendencia en esa dirección. Ahora, dentro de las clases media y baja, dentro de la clase indígena, de que la gente votó por Evo Morales, una gran mayoría de la población, y que el movimiento, perdón, no por Evo, sino por el movimiento socialismo, y que el movimiento socialismo ganó la elección con votos reales, eso yo creo que es una realidad en nuestro país. Si llegó al 55%, como les digo, real, no sé, la figura es que probablemente no, pero que estuvo de legítimo ganador o que ganó la elección, yo creo que efectivamente sí ganó, y que aquí en Bolivia es diferente a lo que se vive en Venezuela, porque aquí efectivamente hay un apoyo al movimiento socialismo y existe gente que cree en lo que dice el movimiento socialismo. Ahora, Irene, bueno, para ir solamente quiero dar un balance, disculpa que te interrumpa, solamente lo que quiero es dar un balance en que entendamos de que en Bolivia es real el apoyo que tiene el movimiento socialismo, pero que efectivamente hay estas cosas, estos detalles que hacen que pueda subir más el porcentaje real de lo que tiene el movimiento social. Claro, lo que ocurre en Argentina. Hay un voto real, hay un voto cautivo propio del kirchnerismo, que es el que acompaña. Después se puede decir o no que hay fraude, eso es otro tema, pero los movimientos siguen manteniendo un núcleo duro, claro. Claro, y ahí, Irene, y para ir finalizando, pareciese que, digamos, hay patrones que se repiten en América Latina, ¿no? Evo Morales es una persona que en algún momento hubo un referéndum en Bolivia que le dijo a Evo Morales que él no podía volver a ser candidato y él no respetó ese referéndum. El año pasado hubo unas elecciones fraudulentas y hay pruebas de ello. Eso no es algo, una teoría o una idea, pero pareciese que a mucha gente no le importa, ¿no? Bueno, también a Evo Morales se supo que también hubo una relación con una niña de 13, 14 años, digamos, estamos hablando de un caso de pedofilia, pero... Hay 10 denuncias hoy día, Omar, 10 denuncias de niñas. Claro, y acá también, digamos, sabemos de casos de corrupción digamos, de gobiernos populistas, pero pareciese que eso a la gente no le interesa, ¿no? Digo, a la hora de votar pareciese que eso no cuenta, la corrupción. Bueno, de hecho, Argentina le dio cobijo, ¿no? Bueno, y México, ¿no? Y México. Sí, ¿Cómo ves eso? ¿Por qué pasa eso en América Latina? De que pareciese que los líderes que, digamos, hay claros casos de corrupción, pero pareciese que a la hora de las urnas, eso a la gente pareciese que no le importa. No. Voy a retomar la teoría que dije anteriormente, pero luego voy a hacer un análisis del pensamiento latino referente a este tema que es tan importante, lo que acabas de mencionar, Ariel. Primeramente, debemos entender de que el personaje de Evo Morales llega desgastado a las anteriores elecciones después de 14 años, después de empujar algo donde internamente el mismo movimiento al socialismo entendía que era una hora de recambio, entendía que había que oxigenar el partido, entendía que había mucho apoyo de las bases que estaban siendo marginadas y que la misma cúpula seguía ocupando el poder. El pueblo entendía de que Evo Morales estaba violando la ley, la misma gente del movimiento al socialismo lo había visto, que ellos perdieron el referéndum del 21 de febrero del 2016. Quiere decir de que Evo Morales entra en una figura muy compleja.
Sin embargo, ellos forzaron esa elección y obviamente que el fraude fue muy grande, muy evidente, y que probablemente Evo Morales no debe haber sacado más de un 35% de real en la anterior elección. Y de hecho, con todo el fraude, lo más probable es que quien haya ganado la elección efectivamente fue Carlos Mesa. Esta elección fue diferente. ¿Okay? Esta elección fue diferente, fue otro candidato, fue una renovación del movimiento del socialismo, fue una rearticulación, reinvención del movimiento del socialismo, y segundo, fue una ayuda muy grande del gobierno de transición, quien hizo a mucha gente que estaba descontenta con el movimiento socialismo y que ya no quería votar por él, volver a votar por el movimiento socialismo. Entonces, todo esto ocurre en un periodo de un año, que me parece que es la explicación de por qué efectivamente tenemos una diferencia entre la anterior elección, un resultado menor del movimiento al socialismo teniendo que hacer un fraude evidente y arbitrario y abusivo comparado con esta elección, que efectivamente ellos ganan la elección. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué pasa estas cosas en América Latina? De que la gente sigue votando por personas que no importan, digamos, ciertos comportamientos personales, que no le importa si hubo corrupción o no, si no le importa su vida personal, a diferencia de otros países. Primero debemos entender de que América Latina y los países que experimentaron la contrarreforma son diferentes a los países que experimentaron la reforma. Los países que experimentaron la reforma eran justamente países donde estaban tratando de alejarse de personajes caudillistas, mesiánicos, tratando de alejarse de todo lo que era, alejarse de personajes que tengan poder absoluto. Eran cristianos principalmente que querían volver a la ley, a la Biblia, ¿no es cierto? Estaban en contra de un sistema papal, un sistema autoritario. O sea, ellos, la contrarreforma luchaba por reformar lo que se entendía que era el status quo de ese momento en que vivía el mundo, con sistemas papales y sistemas de reyes. Estados Unidos, Inglaterra y muchos otros países que experimentaron la contrarreforma eran específicamente, discipularon, podríamos decir, o mentalizaron a sus ciudadanos de que en ellos está la soberanía del poder, y que ellos en realidad son los vigilantes de sus gobernantes. También enfatizaron la supremacía de la ley, que quiere decir el Estado de Derecho, donde ningún ser humano puede estar por encima de la ley, y ellos, como veedores de eso, tenían que ser personas educadas. De hecho, podemos ver la diferencia, países de la contrarreforma con la reforma. Simplemente hablemos de en el siglo XIX. El 65 al 70% de España contra reforma eran todavía analfabetas, mientras que Inglaterra y Estados Unidos tenían un 70% de personas que ya sabían leer y escribir. O sea, estamos hablando de la diferencia, porque la contrarreforma enfatizaba la importancia de vivir bajo la ley, y no puedes vivir bajo la ley, no puedes tener Estado de Derecho si no conoces la ley, enfatizando la educación de sus ciudadanos y el aprendizaje sobre todo de la Biblia como principio rector moral de su sociedad. La contrarreforma, que principalmente, la reforma, estoy hablando de la reforma. Sí, ahora, sí. La contrarreforma, ya, que viene a ser el movimiento católico, ya, que vuelve a ser impulsado como en México, en América Latina, en España, en Italia, ya, estos tipos de países que experimentan la contrarreforma, prácticamente son países donde el mentir es un pecado benigno. ¿No? Tú puedes mentir, ¿es cierto? No pasa nada. Puedes ser ladrón, ¿no? Y eso prácticamente con un aleluya, 5 Padre Nuestro se va. En nuestra sociedad el mentir, el engañar, el robar, ¿no es cierto? Que si tú combinas mentir y robar, es igual a corrupción. Son pecados benignos. Y te doy un ejemplo. Cuando yo no conozco una persona en algún país de contrarreforma donde un presidente o una autoridad haya sido destituida por mentir. No la conozco. Si tú me preguntas en países de la reforma,
presidentes y candidatos y autoridades que por mentir han perdido su cargo, te puedo dar muchos. Claro. Solo por mentir. Entonces, esa es la realidad de nuestra mentalidad. Hemos sido mentalizados de que en América Latina tú puedes ser analfabeto y puedes ser santo, según la estructura mental católica. Claro. Pero en realidad, para la reforma, tú no puedes ser analfabeto y no conocer la Biblia y de alguna manera ser un buen cristiano. Entonces, esa diferencia es lo que ha marcado la forma de nuestras raíces. Y nuestras raíces en España, en Italia y en Latinoamérica, donde vivimos una contrarreforma, hace que la manera en que nosotros percibamos el pecado, por así llamarlo, efectivamente es mucho más perdonador, y donde nosotros creemos como contrarreforma, seguimos con la mentalidad de que hay un papa y de que hay un líder escogido por Dios, que un Mesías que nos va a solucionar todos los problemas. Mientras que en países de reforma, ellos entienden que cada uno es responsable por sus actos y que si uno quiere tener una vida mejor, no necesita de un súper, hiper, mega ser humano que venga y te solucione los problemas, sino que lo único que necesitas es que te den la oportunidad para tú tomar nuevamente control y dominio de tu vida y autogobernarte bajo la ley y bajo los principios. Y esa es la diferencia de la mentalidad de los países de reforma contra los contrarreformas, y esto explica de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy en América Latina, y es un ciclo de siglos que no va a cambiar hasta que la cultura no cambie, y ese es un trabajo pues de largo plazo, ¿no? Perdón que diga una cosita, lo que vos decías es básicamente lo que siempre decimos o se escucha acá en Argentina. El nazismo no duró tanto como el peronismo dura 70 años. Los líderes mesiánicos se siguen repitiendo, por ejemplo, dentro del peronismo, y en Alemania no volviste a tener un líder mesiánico, en Italia tampoco volviste a tener un líder mesiánico, ni tampoco apareció un Franco en España. En América Latina, todavía en el siglo XXI, los líderes mesiánicos siguen siendo tomados como eso, ídolos y líderes que no hay nada crece alrededor de ellos. Claro. Irene, queremos agradecerte por tus minutos, tu tiempo, de verdad un gran análisis. Si da la ocasión, podríamos hablar de eso, ¿no? También para otra próxima oportunidad, de cómo se cambia la cultura, de cómo batallar contra estos populismos, contra estos gobiernos socialistas que hunden, que pareciese que siempre tienen como esta apariencia de bondad, de piedad, pero queremos agradecerte, Irene, por tus minutos, tu tiempo, un gran análisis en estos minutos, y bueno, y si da, también tendremos otra ocasión para hablar sobre estos temas también. Te queremos agradecer. ¿A dónde la gente puede llegar a tener geopolítica un sábado a la noche si no es acá? ¿Entendés? ¿A dónde? Directamente desde Bolivia. Un sábado a la noche. Tal cual, ¿entendés? Directamente desde Bolivia. En ningún lado. Muchas Porque gracias, Irene tranquilamente puede decir que es de, no sé, está en González Catán. No está en González Catán o en Capital. Está en Bolivia directamente. Claro. Y tiene un internet bárbaro. Se cortó. Menos mal. Muchas gracias, Irene, por tus minutos. A ustedes, gracias por la invitación placer. Y sigan adelante con el programa. Gracias. Muchas gracias.